¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy Fernando Sande y este es un episodio más de Pensamiento Vivo Podcast, donde buscamos mejorar tu estilo de vida mental, emocional, físico y espiritual. Y hoy tengo a un gran invitado, tengo un testimonio de vida, un testimonio de resiliencia y de superación que seguramente te va a gustar, así que quédate hasta el final para que escuches la historia completa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal, Fernando? Un gusto, muchas gracias por invitarme. Igualmente. Juan Pablo, primero platícanos un poquito quién es Juan Pablo como persona, cuál es tu trayectoria, qué te dedicas hoy y ya después nos vamos con la parte de tu libro y todo el testimonio. Claro que sí, sí, por supuesto. A ver. No soy tapatío, Bien. tengo 44 años, disfruto mucho el observar el cielo, sobre todo los amaneceres, atardeceres, es algo en lo que puedo quedarme ahí Sí. asombrado durante mucho tiempo. Tengo un perro que se llama Arthur, Okay. una pareja con quien llevo ya 8 meses. Okay. Entonces me siento ahorita muy contento en toda esta parte personal de Juan Pablo, que me ha llevado también a autodescubrirme a través de formas que no me hubiera imaginado en otro momento que hubieran ocurrido. De profesión soy abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en liderazgo positivo por parte de la Universidad Tec Milenio. Y bueno, varias certificaciones en psicología positiva, de Science of Happiness. Ya dentro de la parte espiritual también soy maestro en Reiki, Diksha Giver, de Gashimi, entre muchas otras cosas, ¿no? Okay. Y bueno, el haberme dedicado durante mucho tiempo a la abogacía fue algo que disfruté, que me dio mucho, pero que había algo que me decía que necesitaba explorarme desde otras partes, que mi propósito no andaba por ahí. De acuerdo. Y es lo que me lleva a tomar un camino totalmente diferente a la carrera, hacer como esta búsqueda que de repente todos tenemos. Sí. Y ahí es donde me encuentro con toda esta parte que también te comparto. De acuerdo. Y me lleva a conocer un grupo espiritual de nueva conciencia al que me uno, al que a través de él conozco herramientas que llevan al ser humano a tener un crecimiento todavía mayor, sobre todo de conciencia, de conectar con la paz, con el amor. Y justo en ese grupo es que surge la invitación en el 2015 de realizar un viaje por Egipto. Okay. Un viaje que soñaba desde pequeño en realizar, en estar de cerca en todas estas zonas arqueológicas y conocer también ya de esta manera tan próxima la mitología, que es lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Era como, me resultaba muy interesante saber cómo es que hacían esta fusión de mitad de seres humanos, mitades animales y toda la representación cosmológica que tienen. Y bueno, pues siento como esa necesidad de ir justo en este viaje. Antes del 2015, ¿tú ya estabas explorando todo esto? O sea, ya habías o sea, ¿combinabas la abogacía con empezar a estudiar esto? Sí, ya estaba como que haciendo Con la búsqueda. estaba ya en mi búsqueda y a punto de tomar como el salto, ¿no? Pero todavía como que no me atrevía a soltar la carrera y estaba compartiendo mis tiempos entre una cosa y otra. De acuerdo. Y bueno, pues ya algo que también llama mucho mi atención de este viaje es que íbamos a hacer un recorrido por el desierto. En él nos íbamos a internar 3 días aproximadamente, conociendo unas zonas muy específicas. Y eso es con lo que mi ser conecta. Más allá de todo este sueño que tenía desde pequeño, Sí. el saber que iba a estar en este lugar y sin saber todavía por qué, ¿no? Pero había una gran necesidad de estar. Iba una persona en específico que lo organizaba. Ya ves que ahorita hay muchos pues, tours con guías que reservan ese tipo de espacios
que no es un guía turístico normal, sino que es un guía que va compartiendo. ¿Lo organizaba alguien de este tipo o Sí. era una agencia? Dentro de este grupo al que te menciono que me uno, la maestra es quien organiza este viaje. Ella continuamente realizaba viajes de conciencia, o sea, no solamente conocer los lugares, sino hacer trabajos de meditación y energéticos. Y este era su viaje número 13. Okay. ¿Quién era ella? Es Marisela Rangel. Marisela Rangel. Sí, es mi gran maestra de muchas de las enseñanzas. De acuerdo. Y se iba a ir un grupo. Íbamos un grupo, la gran mayoría conocidos, o sea, el grupo no era como de externos, sino todos estábamos dentro de toda esta ideología. De acuerdo. Y era ya, pues bueno, la gran mayoría jaliscienses. Y bueno, pues ya realizamos este inicio de viaje. Llegamos el 11 de septiembre y ya teníamos programado para el domingo 13 de septiembre salir al desierto. De acuerdo. Ya muy de mañana realizamos este trayecto, salimos en 4 camionetas, 4x4, y de ahí fuimos recorriendo pues todo este camino que de repente de ser ciudad se convirtió en arena, ¿no? Había grandes cantidades de arena hasta que ya totalmente estábamos adentrados en el desierto. Éramos 21 personas, que entre ellas contamos los choferes, el guía, que sí se contrata una agencia de viajes allá para que nos realizara el viaje, y un personal de seguridad. Durante este trayecto llegamos a 3 retenes militares. Egipto pues es un país militarizado que tiene como sus condiciones y características muy específicas que sí o sí debemos de cumplir, ¿no? Y que pueden cambiar en un momento a otro. Y entonces, bueno, pues había necesidad de hacer estos saltos. Ellos revisaron documentación de quiénes éramos, itinerarios, y durante las 3 ocasiones nos fueron dando luz verde o acceso para seguir con nuestro trayecto. O sea, sabían quiénes éramos y hacia dónde nos dirigíamos. Ya más adelante salimos de la carretera para adentrarnos hacia la arena. Y 1,5 kilómetros más o menos, después de estar subiendo y bajando dunas, llegamos a una muy grande, la descendimos y ahí es donde se colocan las camionetas. Se estacionan, era más o menos el mediodía, y nos bajamos para estar preparando el lunch y estar observando ahí la magnificencia del desierto, ¿no? Que a pesar de que pareciera que no hay nada, pues sí, es muy interesante todo lo que nos puede mostrar. Minutos después escucho el ruido de lo que asemeja un avión, y de manera casi instantánea este sonido, hay una gran explosión, y esto provoca que una de las camionetas se incendie. La onda expansiva me tumba, y al momento ya de incorporarme y observar con más claridad lo que estaba sucediendo, pues veo que ya había personas fallecidas y otras gravemente heridas. Aquí, pues bueno, surge una gran sensación de miedo, ¿no? De incertidumbre, de no saber qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo. Como pudimos, apoyamos a quienes todavía se mantenían con graves heridas, pero para mantener como contención. Y ya minutos después observo que se aproxima un helicóptero de características militares, camuflajeado, colores de la arena. Y entonces algunos de nosotros hacemos señal de que estábamos ahí, unos se quitan incluso su camisa para indicar que pues lo que estaba sucediendo y que habíamos como personas ahí heridas. Y la respuesta de este helicóptero es que nos empiezan a rafallar con metralletas. Ahí es donde entro como en razón, o como decimos, me cae el 20, de que esto pues va dirigido hacia nosotros, y que pues bueno, no hay como la salvación que pensé en un momento dado que iba a ocurrir con la llegada de este helicóptero. Vuelve a haber heridos, vuelve a haber muerte,
Y esto, para resumir las cosas, sigue ocurriendo durante 5 ocasiones más, en donde el avión volvía a cruzar, lanzaba el misil y el helicóptero nos rafagueaba. Fueron ya restándose las vidas durante este tiempo. Lanzan un gas negro también, que esto al tocar la piel genera quemaduras. Incluso, bueno, pues esta es parte de las quemaduras que sufro ahí. Y pues ya lo que hicimos fue solamente quienes podíamos correr hacia esta gran duna nuevamente, como por inercia, ¿no? Sí. Por un sentido de supervivencia. Y cuando en una de estas ocasiones vuelve a pasar el helicóptero, yo sufro una herida de una bala que roza mi pierna derecha, provoca que parte del hueso del fémur vuele. Otra roza mi costado derecho y provoca que el pulmón se colapse. Las quemaduras de 3er grado y una serie de esquirlas que entraron a mi cuerpo a partir de los misiles que lanzaron. Estas eran como las condiciones, Sí. ¿no? Ya no me pude mover, me estaba desangrando muy rápido. Todavía pues con esta sensación de incertidumbre, de no entender también ¿Qué estaba pasando? qué estaba pasando. Sí, totalmente, un shock de trauma. Y pues transcurren muchas horas antes de que llegue el rescate. O sea, llegó un momento en el que cesó el fuego. Creyeron, yo creo que ya todos estaban heridos, fallecidos ahí. Seguramente. Y se fueron y entonces pasó algo de tiempo en lo que regresaron. Sí, ya pasaron muchas horas y pues mientras transcurría el tiempo había mucho que hacer, ¿no? Aunque no me podía mover, pues sí necesitaba trabajar en mí para poder estar tranquilo dentro de lo posible. Totalmente consciente. Y sobre todo en apreciación. ¿Sí? O sea, tengo muy claro cómo se fueron dando las cosas de momento a momento. Y había pues mucho en lo que tenía que trabajar. Yo de las primeras cosas que recuerdo que me ayudaron como a despabilarme, ¿no? Al tomar como el control dentro de lo posible de la situación, fue pensar en mi mamá. Y dije, yo no le puedo hacer esto a mi mamá. O sea, yo no me puedo morir así. Esto sería, pero la cosa más terrible que le pudiera dar, ¿no? Una pena así no la soportaría. Pero eso, Fer, me ayudó mucho a buscar entre lo que había aprendido recursos que me ayudaran a poder mantenerme como estable y cómo el sí poder sobrevivir. Soy una persona muy espiritual, este viaje pues tenía también una connotación con esto. Entonces hablo con Dios, le pido blindaje y que nos cuide, ¿no? Que pudiera darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo y que llegara a generar esta protección. ¿Tú ibas con alguien en particular? O sea, como familiar directo o así, ¿no? Okay. No, yo afortunadamente no, pero sí el grupo de conocidos. Hubo quienes desafortunadamente perdieron a un hijo, al esposo, a la mamá. Entonces, pues era creo que todavía doble, ¿no? La pena entre que vivían esta pérdida y todavía buscar la manera de cómo ¿Y tú sentías dolor como tal o el shock y la adrenalina con esta conexión que dices te hacía como que pasaba a segundo término el dolor físico? ¿Tienes una sensación de...? Fíjate que sí, yo creo que como una manera de protección el cerebro lo que hace es mitigar el dolor. O sea, sí lo sentía. Ajá. Aparte soy una persona que tiene el umbral del dolor muy amplio. Entonces, cuando me duele es porque ya casi es tengo que estar en urgencias. Que eso es bueno y malo, ¿no? Dependiendo. Pero en ese momento yo creo que fue muy bueno. Porque podía soportar, pero también había como tal vez este desbloqueo que me llevó a no experimentarlo de una manera tan intensa. Y poder entonces como tener el control de las cosas, ¿no? Que fue hacer como tangible lo intangible, yo así lo llamo, ¿no? No teníamos recursos donde protegernos.
no había como un espacio de seguridad, pero entonces necesariamente tenía que producirlo. Y algo en lo que caí inmediatamente en razón era que pues hay que regular las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, pues respirar. Y hacer respiraciones conscientes, profundas, que me ayudaran a nivelar también el aceleramiento del corazón, porque eso sabía que iba a tener también un efecto en la hemorragia que tenía. Sí. Entonces, sí fue disminuyendo la forma como estaba corriendo la sangre, fue también disminuyendo toda esta sensación de temor. Y ya de ahí, pues como con esta, entre comillas, claridad que tenía, pues pude buscar otras formas o recursos que me podrían ayudar. Hubo un momento en el que era pues tan evidente y tan cercana a la muerte que la sentía, ¿sí? Pero que no experimentaba yo una sensación de pérdida, de que me fuera a morir. Y fue muy raro, no sé, tal vez quienes han vivido alguna experiencia de muerte podrían entender, porque no lo puedo como definir así, o detallar de una manera. ¿No tenías tú miedo a morir, o más bien tenías certeza de que no ibas a morir? Más bien, bueno, todavía no había certeza hasta ese momento, sino que más bien estaba como experimentando todas las sensaciones de una manera tan presente que no sentía que mi cuerpo o mi espíritu se fuera a desprender. Okay. Sí, más bien eso, o sea que decía, es que sí está cercana, sí estoy escuchando incluso cómo se está llevando a otros de mis compañeros, sí, pero no siento ese desprendimiento. Okay. Y entonces ahí nuevamente hago un diálogo con Dios y le digo, Padre, yo no me siento morir, no veo la luz, no veo el túnel. Dime qué quieres. Le pregunté, y en ese momento una voz firme y clara me dijo, darás testimonio de palabra de lo que ocurrió. De acuerdo. Y ahí es donde entendí que me quedaba, que no me moría, por supuesto, y que había una razón también. ¿Ya había luz todavía? ¿Ya no había luz? Ya estaba... en el desierto, pues nada se ve. Sí, no, estaba oscureciendo. Estábamos en las épocas más calurosas del año, a más de 40 grados, totalmente expuesto al sol en una sola posición. Llegó, por supuesto, la gran sensación de sed y pues todo lo que el cuerpo también va experimentando bajo una experiencia que lo va debilitando. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, de esta voz y de esta encomienda, yo entendí con claridad que me quedaba, y entonces, sin cuestionar, yo le dije, Padre, hágase tu voluntad, y yo en este momento perdono y libero a quienes hicieron esto. Y a partir de ahí fue tener una sensación de paz que me llevó también a experimentar como una especie de revelación de lo que iba a suceder de momento a momento. O sea, eran imágenes que pasaban por mi mente, no muy claras, pero que sí me indicaban qué es lo que ocurriría. O sea, que iba a haber un rescate, que íbamos a regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Como que para que mi ser se tranquilizara y que más bien continuara en mi trabajo personal. Y porque también entendí que esa encomienda de dar testimonio era bajo mi decisión en cuanto a la manera en cómo la quería yo compartir. ¿Sí? Que podría haber sido como desde el rencor, desde el victimismo, desde el odio, o desde este enfoque que le he dado desde el primer momento. Sí, hacia dónde, en dónde se impregnaba esa experiencia para poderla después florecer. Así es. ¿Qué pasaba? Tú no te podías mover, o sea, la gente estaba donde se quedó, herida, y me imagino que aunque tú estabas en esta introspección, con esta canalización, por llamarle de una manera, pues el ambiente alrededor pues reaccionaba diferente con los que quedaban vivos, ¿no?
Sí, que era un Era un ambiente drama. lúgubre, ¿no? Exacto. Y que cada quien como desde su trabajo personal, pues lo estaba también resolviendo, ¿sí? Tu Que maestra iba con ustedes sí, sí, y sí. ella sobrevivió Ella también. sobrevive, pierde a su hijo. Ujú. Ahí entonces pues era como eh, mm, su sensación seguramente se multiplicó, Claro. ¿no? Porque no solamente era su propia experiencia de dolor, sino Sino también la de dónde la está pérdida ella. y de todo el grupo, ¿no? Claro, claro. Entonces sí, sí fue como también para ella Sí, porque aparte muy hay un impactante. drama afuera, ¿no? O sea, me imagino que alguien está llorando, otros desmayados, otros donde está fulanito, o sea, Sí, es que sí, era sí. como estar en dos mundos al mismo Claro, tiempo, sí, ¿no? exacto, así era, o sea, a ver cómo estoy. Y en mi caso era hacer como todo este escaneo, Ajá. Bueno, todo bien, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está sutano? ¿Se escucha? Respira. Ujú. Entonces era dentro de lo posible Ajá, estar como observando o acompañando, de acuerdo. ¿sí? Entonces yo creo que eso sucedió también con los demás, Ujú. ¿sí? De hacer como todo este proceso interno y colectivo a la vez, Sí. ¿no? Pasa el tiempo. Pasa el tiempo, sí, que ya estaba oscureciendo, Ujú. ya hasta que llega el rescate, llega por tierra, Ujú. ya no el ejército, sino que Ujú. otro tipo de elementos, Ujú. creo que eran policías, paramédicos quienes Ujú. llegaron, comienzan a observar como todo el escenario, algunos incluso graban con sus teléfonos, y bueno, quienes estaban vestidos como de policía, son quienes empiezan a levantar a las personas. Llega uno, se acerca conmigo, yo le pido agua y de una manera muy amorosa, muy bondadosa me da agua. Uno de los gestos o de los primeros gestos que recibo totalmente contrarios a lo que Extremo. habíamos estado experimentando hasta Pero qué entonces. curioso que lo describes de una manera muy amorosa, porque primero habla del nivel de conciencia que tenías ahí, del momento, como decías, pero no habla ya desde la sobrevivencia del cuerpo, de guau, 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 o sea, porque me estás expresando, sentí de manera amorosa que me estaba dando agua, o Sí. sea, creo que hay una separación ahí en tu diálogo de que, pues no nada más llegué y me urgía y me dieron agua y no, o sea, es totalmente otra Sí, concepción. una connotación totalmente Sí, diferente de sí. gratitud. O sea, como es que O sea, es sentiste la intención de la persona a totalmente, través. totalmente. O sea, son, y no sé si te ha pasado seguramente así, que tienes como recuerdos de personas que solamente pasan en tu vida una sola Sí, vez, sí, ¿sí? sí, que dices, Y qué que te amoroso fue dejan esto, una claro. experiencia increíble. Sí. O sea, yo tengo tan presente esa mirada de Ujú, compasión, de bondad ujú. y sobre todo eh, de acompañamiento, o sea, como se horrorizaban al ver lo que había sucedido, Claro, ¿sí? sí. Y, y ese primer recibimiento de agua fue, eh, pues sí, ha sido como de las experiencias más bellas que he tenido, que a pesar de todo esta Fue experiencia como el tan otro pico dificultosa, del otro sí, extremo, así sí, como fue el pánico y el terror, vino el amor y la vino el amor, compasión. exacto, que es, creo que desde una metáfora vivimos en esa experiencia de una manera muy superlativa el amor y el terror. Sí, la O sea, como dualidad. en estas, pero así, ¿no? En extremo. Okay. Y, y pues es ahí donde tomo conciencia de que el amor es el que gana, del que el amor es el que Al mueve. final. El amor, a pesar de que hubo pérdidas o a pesar de que yo hubiera quedado en ese momento ahí, Ujú, para mí la despedida hubiera sido también con amor, ujú. por toda esta conexión y sobre todo por la oportunidad de autodescubrirme en ese momento de cómo es que estas prácticas, estas lecciones que había tenido con anticipación y que las había hecho parte de mí, como un estilo de vida, Ujú. pues me daban este estado de paz, De acuerdo. ¿sí? Y de búsqueda constante para seguir construyendo nuevos recursos.
Ya llega el rescate y bueno, pues de ahí nos traslada. Bueno, a mí me dejan, o sea, fui como la última persona. O el menos urgente que vieron. Yo creo que el menos probable de sobrevivir. Okay. Yo creo que eso. Ahora me lo explica gente paramédica y eso, que tienen como una especie de semáforo en donde ellos miden como el nivel de urgencia y de atención, y bueno, que la dan como preferencia a quienes todavía podrían más alto sobrevivir. Más alta probabilidad de sobrevivencia. Entonces me dicen, no, tú estabas en color negro, o sea... Y tiene sentido para ellos, porque sí, se puede transportar a 3, pero nada más tiene una herida en la pierna, pues lo saco, pero tiene todo el cuadro de que hasta en el camino va a quedar. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, pues era así, yo traía unas bermudas, entonces pues veía como, por ejemplo, este hombre que me da el agua, ajá, pues me ve primero los ojos y luego baja la mirada, y cómo le cambia incluso el rostro, sí. Y dije, esto no está bien. Okay. Esto está muy, muy mal. Y así ocurría con las otras personas que pasaban. Y ahí es donde, en ese inter del rescate, hubo un momento en el que creo que sí me desprendí. Como que me desconecté sobre todo del cuerpo, no sé. Como una pausa de descanso. Una porque pausa. Habías estado, lo que me dices, habías estado presente y atente, sí. Por horas, con, sí. Todas las condiciones, y como que ahí a lo mejor dijo, puedes descansar. Sí, o como un reseteo, o como si a lo mejor sí se desconectó. Podría irme, no sé. Okay. Pero yo comienzo a observar la escena sentado en una butaca de cine. De acuerdo. En una gran pantalla donde todo ocurría en cámara lenta. Y así observo todo, ¿no? A detalle, sereno, tranquilo. Y luego regreso al escenario teniendo como un aliento que me hace hacer como una aspiración, y ahí es cuando regreso nuevamente a todo mi cuerpo, o sea, teniendo la sensación vívida del dolor que no había experimentado antes. Okay. Entonces, probablemente fue como este reseteo, ¿no? Sí. De como descanso y luego regreso, pero no sé de dónde saqué esa energía, no sé. Y eso me lleva a que con mis manos me incorpore, se levanta el tronco, y me observan. Estas personas se sorprenden y es cuando me llevan. Okay. Yo creo que si me hubiera quedado en esa desconexión, ahí me dejan. De acuerdo. Sí. Entonces fue gracias como ese, yo lo llamo el aliento de vida que recibo. Es el que me devuelve como toda esta energía y estas sensaciones, y que me permite el traslado. Okay. Y ya después de eso, pues me imagino que pues amaneces ya después en un hospital allá y todo eso. Sí. Y ahí empieza la verdadera conciencia de lo que pasó, me imagino, porque antes estabas como dentro de la película y ahora estás fuera de la película. Sí, fíjate que yo creo que dimensioné mucho el tiempo después. O sea, porque como que en ese primer plano en el que se vive la experiencia, no llegaba a darme cuenta del el gran daño, el gran impacto que había tenido, hasta que llegué a ver fotografías que se compartieron en prensa de cómo quedaron las camionetas. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué los bombardearon? Pues ahí todavía es un tema fue como una equivocación, podemos decirle, pues, o no sabemos si fue el ejército, fue alguien... Sí, de esto definitivamente. O sea, sí fueron ellos. Definitivamente sí fue el ejército. O sea, no hay ahí contras como sucede en Arabia, que pueden ser otras personas. No, o sea, aquí sí fue algo, una falta, un malentendido, algo pasó. Sí, sí, que aquí sí, ya ese fue como que nuestro primer punto. ¿Me decías? Claro, ajá. ¿Y cuántos? Sobrevivimos 7 personas. 7 personas. Sí. Okay. Y sí, o sea, ya aquí no hay duda de que fue el ejército, de que, bueno, pues ahí se comenzaron a manejar versiones por parte de ellos. ¿Pasó algo después? ¿Alguna disculpa? Porque me dices que pasó en prensa, hubo una... Sí, esto fue... sea, intercedió la embajada, ver qué pasó, consulado más bien, ¿verdad? Sí, fue la embajada, sí, en este caso fue embajada.
porque estando en Capital del Cairo, entonces ahí es donde estaba la embajada. Acude el embajador de México en Egipto a vernos en el hospital, a saber cuáles eran nuestras condiciones, preguntar qué es lo que había sucedido. Y bueno, pues se comienzan a hacer gestiones también para nuestro traslado. Sí. Que eso, pues bueno, como te digo, al vivirlo como en primer plano, pues no sabía qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué hubo tanto revuelo? Afortunadamente, cuando llegamos al hospital, se acerca un periodista, porque ya había prensa internacional afuera del hospital, en el estacionamiento, y se brinca una valla uno de ellos y en español me pregunta qué pasó. Yo le dije, nos bombardearon. Me pregunta, ¿quiénes? Yo le digo, los militares. Y entonces ahí se comienza a hacer como un revuelo, que para mí era como necesario poder como expresar en ese momento la situación. Y sí, se vuelve una nota internacional esto. Es un caso que por lo menos en México no había precedentes, no había protocolo de cómo poder hacer como un rescate, y hacen una labor impecable para poder regresar con nosotros. Toda la parte de hospitalización, traslados, todo eso pues, lo cubre el gobierno. Sí, fíjate que hay un apartado, digo, no sé ahorita, pero en ese tiempo había un apartado de como protección a mexicanos en el mundo, que pues brindan estos apoyos, ¿no? Entonces, yo en ese momento lo descubrí, o sea, no sabía no vas con eso, obviamente. Sí, pero sí me hizo sentir muy orgulloso también de cómo el país manejó la situación y cómo es que procede pues para todo lo que venía. Juan Pablo, te veo, te siento, es la palabra, ya obviamente más tranquilo. Estamos hablando de hace 7, 8 años. Me imagino que también has platicado esto en muchas ocasiones, lo cual te agradezco que lo vuelvas a hacer con ese detalle. ¿Qué pasa después? ¿Regresas? ¿Te fue fácil incorporarte? ¿Después de cuánto tiempo volviste a tener ingreso, tus actividades? O sea, ¿qué pasó de un inicio con estas famosas etapas de un duelo? Porque tienes un duelo de la gente que fue, el duelo de tu cuerpo, de tu quemadura, de recuperar, o sea, es un proceso fuerte. Sí. ¿Qué pasó en esa primera etapa? Y luego ya nos vamos a toda la sabiduría que has aprendido hoy porque te siento mucho una persona muy convencida de su labor, y no quiero seguir hablando porque si no quiero acaparar, pero ¿qué pasó primero con eso? Y luego me voy a pasar a esta etapa de tu vida. ¿Cómo fue ese primer rearranque después de eso? Sí, pues hablar de un renacer totalmente. O sea, yo sabía que llegaba en una condición totalmente diferente a la que me fui. Sí. Y que no regresaba siendo la misma persona. Y fíjate cómo también ocurre que a veces no concientizamos lo que verbalizamos. Yo recuerdo que antes de hacer el viaje, o sea, cerrando mi oficina, observé todo, y eso lo comparto en el libro, que estaba cerrando, y entonces dije, por la emoción que tenía de conocerlo, dije, Juan Pablo, este viaje es tan especial que definitivamente no vas a regresar siendo la misma persona. Sí, o sea, era así y tal cual. De entrada, por una situación física, no había mucho riesgo de que perdiera mi pierna. Contraje una bacteria porque la herida estuvo expuesta durante mucho tiempo, y entonces aquí estuve hospitalizado casi 2 meses en Ciudad de México, y hicieron hasta lo imposible para poder salvar mi pierna. El médico, de una manera muy honesta, me dijo desde el principio, dice, Juan Pablo, yo trabajo así. Dice, vamos a entrar a hacer lavados de tu herida hasta que pueda ceder la bacteria. Dice, vamos a estar haciendo constantemente estudios. Dice, si el estudio me dice que ya se fue la bacteria, pero si yo contrasto y observo que todavía no está bien la pierna, yo voy a seguir entrando a lavados.
¿estás de acuerdo? Lo que usted diga, doctor, Sí. o sea, usted es el que sabe, ¿no? Claro. Adelante. Entonces, fueron momentos de mucho desgaste, porque entraba los lunes y viernes a quirófano lavados con la esperanza de que ya fuera la última vez, y ya fuera la última vez. En total pasé, incluyendo lo de quemaduras, lo de la primera cirugía que me hacen en Egipto, La parte del pulmón. lo del pulmón fueron como 16 veces que entré a quirófano en un breve tiempo de 60 días, menos de 60 días. Entonces, mi cuerpo ya estaba muy desgastado. Pero, pues sabiendo que había una razón, o sea, eso es creo que lo que me mantuvo como con la esperanza de decir, todo va a estar bien. Y créeme que llegó el momento en el que dije, si llego a perder la pierna, es lo de menos. Estoy y ya, eso es importante. Y agradezco mucho el que hayan tomado con tanta pasión el caso. Se volvió luego un caso de éxito que presentaron al año o 2 años después, porque pues fue como que una labor muy perseverante de ellos para que esto ocurriera. Me fijaron una barra de titanio, que es la que sostiene mi pierna, y bueno, pues ya de ahí creció como huesito que cubre esta barra. Y bueno, pues ocurrieron una serie de cosas muy bonitas después de eso, ¿no? Que hasta me aventé una carrera, y cosa que nunca había hecho. Entonces, sí fueron como estos premios que me permití tener, porque, insisto, aquí pues viene como esta parte de cómo es que quiere asumir uno las cosas. Sí. Pero no fue sencillo, o sea, fue un proceso, por ejemplo, de rehabilitación física que duró poquito más de 2 años, de no poderme mover, de andar con andadera, y luego con bastón, pero también sabía que necesitaba aplicarme muy bien en mis terapias, que tenía que seguir al pie de la letra las indicaciones, sin cuestionar, ¿no? Porque de ahí dependía mucho de lo que iba a venir después. Y pues ante este enfoque necesario de mi cuerpo, pues tuve que dejar también de trabajar, ¿no? Ya trabajaba en el gobierno en ese tiempo, pues mi licencia termina, dejo de percibir dinero, y pues esto merma, por supuesto, también mi economía, deudas no se detienen, o sea, viene como toda una serie de acontecimientos que pues eran parte de la consecuencia de todo esto, ¿no? Pero que ahí es también donde necesitaba priorizar a qué le tenía que dar mi energía. Sí, que pues era importante otra vez el estar bien para ser productivo, ¿no? Sí. Y ya pues también entro a tratamiento psicológico, que pues hacen una labor mi psicóloga en ese momento pues muy buena, muy profesional, yo muy abierta sobre todo a lo que proponía, porque yo le decía, ¿sabes qué? Yo sí me dejo ayudar, por supuesto, pero también quiero seguir aplicando lo que yo he aprendido. Entonces, ¿qué te parece si vamos de la mano? Y que me digas, pues que sí, que no, también, ¿no? Estar como flexible en esto. Me dice, sí, claro que sí, Juan Pablo. Dice, pues creo que vamos a sumar más que restar. Y además, Fer, pues soy una persona que me gusta como confrontar los problemas, o sea, no es de que, y bueno, cada quien tiene su manera y está bien, ¿no? En mi caso es hacerlo así. Entonces, pues vienen también como situaciones que hasta que ocurrían me daba cuenta que eran consecuencia del estrés postraumático. Un ejemplo, estando en una fiesta, truena un globo y ahí es donde tengo como una primera sensación de ansiedad, de pánico, de casi aventarme debajo de la mesa, y dije, no, o sea, ¿qué es esto? No, o sea, no, esto yo no era. Sí. O sea, era esta nueva forma también que estaba conociendo de mí, pero que no me gustaba. Claro. Perdías el control. Sí, totalmente. Sí, y que era involuntario además, o sea, automático, ¿no? Estaba como que detonaba algo y ahí venía toda esta sensación desagradable. El escuchar un helicóptero y luego verlo, y era
momentos en los que casi me daban ganas de gritarle a la gente, corran o échense a pecho tierra porque nos van ahorita a matar. Sí. Así. Pirotecnia. Entonces dije, no puedo vivir así. O sea, no puedo vivir sintiendo miedo de lo que es normal en mi entorno. Y más algo que no puedes controlar. Y además, tú no puedes decir, vamos donde no hay helicóptero. Exacto, o donde no haya globos, o donde no haya truenos, cohetes, ¿no? Sobre todo aquí que hay tanta festividad. Y eso lo trabajaste también con Eso ya es lo que le dije, yo quiero quitarme esto, o sea, no puedo yo vivir así. Entonces, pues ya me propuso ejercicio, ¿no? Como el simple hecho de inflar globos y tronarlos ahí. Y pues sí, fue así como, ¿no? Poco a poco. Y así fue como ir trabajando con otras ¿Qué cosas. pasa, Juan Pablo, con los que sobrevivieron? ¿Se volvieron a ver? ¿Hubo un grupo colectivo de terapia? ¿O específicamente con tu maestra, cuándo la volviste a ver? Porque pues, ella también traía su historia, me imagino, y su proceso. ¿A ella le pasó algo físicamente? Sí, también. O sea, hubo quienes sufrimos. Yo soy de las personas más graves. He sufrido heridas más graves. Hubo quienes no les pasó casi nada. Que eso también es un milagro. Y bueno, en cuanto a reunirnos, sí, en un principio comenzamos a tener reuniones. Como contacto. Para sí, cómo vamos. Y ya bueno, cada quien también decidió sus procesos y sus caminos. Que eso también hemos aprendido a respetar. La gran mayoría nos hemos visto por lo menos una vez al año, porque hacemos como una ceremonia, ¿no? De aniversario. Y con Marisela, que es la maestra, sí tengo más relación. Y con ella incluso se fue a vivir cerca de donde yo tengo mi casa. Y pues hemos encontrado como este espejito que pues no es tan fácil de encontrar con otra persona, de poderlo platicar y como desde miradas distintas, ¿no? Porque siempre que nos reunimos sale algo, ¿no? Y entonces, oye amigo esto, yo, oye amiga esto, y entonces como que completamos, como que nos damos terapia, ¿no? Claro. Y nos entendemos mucho más de que alguien más pues lo pueda hacer que no lo vivió, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido pues esa posibilidad de encontrarnos. Este es el libro, déjense los muestro. Este libro se llama Desde mi desierto, un testimonio de supervivencia y resiliencia. Vamos a dejar aquí abajo todos los datos para que lo puedan localizar a Juan Pablo por cualquier asunto que les interese, tanto del libro, alguna conferencia o lo que sea. Lo vamos a dejar aquí abajo en los comentarios. Ok, pasa todo tu proceso, tu ciclo. ¿Y por qué ahora? Te preguntaba antes de iniciar la entrevista, te preguntaba cuánto tenías con el libro, ¿no? Me imagino que hay un proceso de ir compartiendo las historias, pero hay un momento en el que dices, ok, ya es tiempo de escribirlo, ya es tiempo de compartirlo. ¿Qué pasa? Y a lo que me dices, si hace 7 años, duraste en tu proceso 3, 4 años, o sea, sí hubo una pausa ahí en la que dejaste esto un ratito ahí guardado y ahora lo estás decidiendo exponer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, pues inicia esto como una idea desde que estaba en el hospital. Así como, esto creo que sería importante el compartirlo en un libro. Pero fue así, ¿no? Como que llegó la idea, se sembró y ya se guardó. Lo que sí es que en cuanto pude, sí fue compartir el testimonio. Sí, me empezaron a invitar a lugares, a empresas, a escuelas, a poder el narrar lo que había sucedido. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta del peso que tenía el testimonio. O sea, no solamente en cuanto a todo ese drama que vivimos, sino cómo es que un ser humano, que sí esto es importante decirlo, que se prepara, o sea, porque sí había no para esto, pero sí que me preparé en cuanto a adquirir herramientas que no sabía de qué manera me iban a ayudar, pero que las integré. Entonces, ¿cómo es que esto emerge ante situaciones adversas? Y me llevó a tener como mucho más certeza de lo que yo compartía. O sea, no es lo mismo lo que nos dicen textos o documentos que incluso científicos, ¿no? De que, bueno, que si respiras conscientemente, entonces disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, etcétera, etcétera.
sino a ponerlo en acción y ante momentos tan complicados, ¿no? O como el poder del perdón, el poder de la gratitud, el poder del amor, cómo la espiritualidad, en mi caso, también funciona ante esos eventos y que se hacen como yo desde la analogía del desierto que me toca vivir, que vivo un desierto personal dentro de un desierto real y que todos en un momento vamos a vivir un desierto o muchos desiertos personales, que esa es una realidad. Pues encuentro estos oasis, ¿no? Que son mis recursos y cómo es que me llevan a poder sobrellevar eso y lo que venía después. Entonces fue como tener mucho mayor claridad o, insisto, certeza de lo que compartía, ¿no? Que decía, pues a mí sí dice la ciencia, sí dicen estas investigaciones, pero pues también nadie me puede refutar que no funcionan, ¿sabes? Sí. Entonces como que eso me dio todavía mayor confianza de decir, si haces esto te va a funcionar para algún momento adverso que llegues a atravesar. Y además para tener bienestar en la vida, ¿no? Que no propiamente está enfocado en esto. Y entonces fue compartir, pero llegó el momento en el que dije, a ver, creo que me estoy limitando en cuanto a que el testimonio de palabra tiene que ser verbal. Sí. La palabra también es escrita. Sí. Y entonces creo que esto me llevaría a multiplicarme en millones de veces para que se conozca. Sí. Entonces ahí es donde digo, no, pues sí, o sea, el libro tiene que ser. El concluirlo fue un periodo de más o menos 5 años, porque no fue un ejercicio sencillo, porque cada vez, incluso ahorita que compartía contigo, yo regreso, o sea, mi cuerpo conecta con todo esto y es inevitable que no pueda volver. O sea, estoy narrando y estoy al mismo tiempo en el desierto con todas estas escenas. Entonces, sí, en un inicio era muy, muy difícil y muy doloroso. Y entonces fue como de poquito en poquito. Y es muy curioso porque lo podía compartir de una forma verbal y no me costaba tanto trabajo, pero sí ya al trasladarlo a los dedos y el teclado, como que las emociones se magnificaban y era muy desgastante. Sí, entonces era como a mí me pasa al revés. Yo puedo escribir muy fácil lo que siento, pero cuando lo quiero expresar un sentimiento fuerte, me quebra. Ok. O sea, yo estoy, pero sí es diferente. Sí, es una medio narrativa distinta. El medio de expresión pareciera que jala la emoción de una forma totalmente distinta. Sí. O el renuente, lo que quedó ahí que todavía no estaba expresado, te lo saca. Sí, que brinca, claro. Sí, que incluso hay cosas que, pues bueno, por ejemplo, no vienen en el libro y que de repente me han pedido compartir y todavía viene como esta sensación de quiebre, ¿no? Sí. Que digo, híjole, esto, como no es algo como en lo que estoy tan acostumbrado a compartir, entonces viene como todo este recuerdo. Sí. Pero todo, fíjate que lo recuerdo desde un espacio bonito. O sea, es como desde el amor. ¿Sí? Lo comparto para que sepas que somos esto, pues, como esencia, ¿no? O sea, siempre como que busco esa intención. Y bueno, entonces, regresando a esto del libro, pues, pasaban los años y decía, es que necesito tenerlo. O sea, quedaba como en un estado de insatisfacción el saber que pasaba el tiempo y no lo tenía. Entonces fue como tomar las riendas, decir, ya, y tampoco ya ni le aumentes, ya ni le quites, porque viene también toda esta idea de perfeccionar las cosas y el análisis genera parálisis y luego no hacemos nada. Entonces fue el decir, ya, estoy satisfecho con lo que quiero compartir. Y vino todo este proceso de edición que fue algo también nuevo para mí. Ha sido como encontrarme con cosas totalmente novedosas. Claro. Oye, y Juan Pablo, ¿cuál es? Porque digo, siento que aquí viene más que la experiencia que pasaste. O sea, ¿cuál es la propuesta hoy, después de todo este andar y de resignificar, como hablas de perdón, hablas de resiliencia, hablas de psicología positiva, hablas de amor, hablas de compasión? Hoy, ¿cuál es el mensaje? ¿Con qué quieres que la gente se quede
desde tu corazón, o sea, que hoy llega una persona y más allá de la experiencia, la gran lección y el gran mensaje, ¿cuál es el que estás proponiendo? Que bueno, que es inevitable que vayamos a atravesar por un desierto personal, ¿no? Y estos desiertos puede ser la pérdida de un ser querido, el anuncio de una enfermedad, el rompimiento de una relación. Le podemos poner como muchas situaciones, pero que se vive como si estuviéramos de repente en un desierto. Y esto es inevitable. Pero que si tomamos el mando de nuestra vida y comenzamos a darle una transformación a aquello que pensamos que nos iba a destruir, es ahí donde viene el proceso más bonito del ser. Porque le das un resignificado a esto. Y encuentras estas fortalezas que te van a llevar no solamente a salir del desierto, sino a apreciar la vida de una forma mucho más bonita. Entonces creo que es una historia que habla mucho de esperanza, que habla cómo el poder del amor nos puede transformar y cómo cualquier persona que busca como la preparación, consciente o inconsciente, o sea, porque insisto, no es que yo me estaba preparando para lo que iba a suceder, pero que sí, todos estos buenos hábitos, todo este aprendizaje que iba llegando a mi vida, lo tomo para mí primero, para luego poderlo replicar, que nos ayuda como recursos o como oasis para poder superar nuestras adversidades. Como que te has convertido en un generador de oasis. Sí, sí, sí. De hacerles ver que tenemos que ir creando nuestros oasis y no esperar a ver si encontramos uno cuando tengamos ese reto con el desierto. Es que yo creo que si esperamos que llegue uno, muy probablemente es un espejismo. Okay, me gusta. Y creo que estos oasis, pues tienen que ser a la medida. O sea, no hay un desierto que se parezca al otro. Porque de repente llega la gente, se me acerca luego de compartir, me dicen, híjole, es que lo mío no se compara con lo tuyo y que me estoy hundiendo en un vaso de agua. Le dije, no, a ver, no hay desierto pequeño. De entrada no hay desierto pequeño, porque desde tu propia experiencia lo estás viviendo así. Yo no lo entendería así. Sí, pero te puedo acompañar dentro de tu proceso, pero no minimices lo que te está pasando y mucho menos minimices lo que estás sintiendo. Sí, porque ahí es donde pues estamos empezando mal. Es reconocer que puede ser como el gran desierto de la vida y que nos genera una transformación total. Entonces, el conectar también desde la empatía y desde la compasión con los demás, desde mi historia, creo que les permite dar como encontrar luz, ¿no? A la salida para poder salir de esos desiertos. Pablo, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Sí vive todavía Sí, tu mamá? todavía vive. Bueno. Sí. Y porque hablabas en ese momento, ya nada más para conectar e ir concluyendo, dices, no le puedo hacer esto a mi mamá. ¿Hubo después algún momento, o sea, tu mamá que es para ti, hay una palabra, una frase, una anécdota, alguna conexión especial que tengas con ella, que tengas muy marcado, que te haya acompañado y te acompañe todavía? Sí, creo que no creo, es definitivamente de ella aprendí la resiliencia. O sea, si la podría poner como en una palabra sería resiliencia. Y algo que me ha enseñado mucho es a seguir adelante. Me acuerdo, tengo muy presente esta anécdota de que de chico estudiaba clases de piano y entonces teníamos como la presentación final, ¿no? Sí. Al cierre de año. Y entonces estaba yo ya frente al piano ya para ejecutar mi pieza. Y entre el público estaba mi mamá y mi papá. Mi papá fallece antes de todo esto. Y entonces ya iba a empezar. Yo nunca me he puesto nervioso en un escenario. Y ese día entré como con lo que seguramente es el pánico escénico, sí, que me sudaban hasta los dedos, me temblaba cada dedo, no podía, estaba bloqueado con la partitura, no recordaba así como nada. Sí. Y entonces no sabía ni cómo iniciar.
y en eso suena un teléfono celular. Y pues toda la gente así como que, sí, el ruido, y eso como que me saca de ese estado. Ajá. Y recuerdo voltear al público y vi a mi mamá y me dijo, tú sigue, no te detengas. Me dijo, no te detengas. No te Y detengas. entonces fue así como que, pues empecé, no recuerdo ni cómo inicié ni cómo terminé, pero terminé. Sí, sí, sí. Y tengo bien presente eso, y me acuerdo que cuando ocurría todo, venía como esta constante de no te detengas, no te detengas, no te detengas. Okay. Y así siempre ha sido. Cuando me he encontrado como ante alguna tribulación, es el no te detengas. Y tú sigue, tú sigue. Sí. Okay. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo. Última pregunta, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Que me recordaran, híjole. Pues si tengo esa dicha de que me lleguen a recordar, que sea desde esta persona que siempre buscó el contribuir positivamente en la vida de los demás. Que sea un ejemplo de que se puede salir ante cualquier situación por más difícil que sea, pero que no solamente es salir adelante, sino que siempre encontrarle un enfoque, por así decirlo, positivo a la vida, ¿no? De acuerdo, Sí. de acuerdo. Pues muchas gracias, Juan Pablo. No, Tienes pues una a ti. energía muy fuerte, yo soy muy sensible y yo soy una persona muy camaleónica, o sea, yo me rápido conecto con la gente, pero sí se siente mucho tu energía dadora. O sea, yo creo que ya entiendo por qué el médico dijo va y por qué tu psicóloga dice va. O sea, tienes una energía de mucha influencia y lo puedo notar, entonces Gracias. estás en una etapa de mucha expansión. Te felicito mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y amigos, si les gustó este video, por favor, compártanlo. Es importante llegar a más. Suscríbanse al canal. Esto fue Pensamiento Vivo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, No, de verdad. pues a ti, gracias. Se siente bien, cabrón.